Ok, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Y ahora vamos... Diapositiva 51, doctor. Oh, muchas gracias. Si no fuera su compañero, Alberto Jordán, estaríamos perdidos en tiempo, momento y realidad. Ya. Diapositiva 51. ¿Cómo? Administración de la herencia en general. Muy bien. Todos pueden ver mi diapositiva, las diapositivas, ¿sí? Sí, Licen, podemos ver. Ok. Entonces, les voy a rogar por favor que silencien sus micrófonos para evitar contaminaciones externas. ¿Me escuchó, señorita Laida? Ay, Licen, lo siento. Ah, ya está muy bien. Quería saber Ya. si me escuchó. Ay, puse video. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto, por Dios! Háganle caso, está aburrido, Licen. Ahorita no va a tratar todo. Ya, ya, bye. Más bien, estaba muy presentable para que no digan ustedes. Está en su cama pasando su clase ahí toda chimoltrufia. No la vieron ustedes, todos la vieron. Ya. Gracias, gracias. Gracias a usted. No quiero ni pensar cómo estarán los demás. Imagino pues que también están en la misma circunstancia. En una presentación aceptable. Ok. Bien, más adelante vamos a tener un momento de esparcimiento donde todos van a habilitar su cámara para ver en qué situación se encuentran. Por lo pronto empezaremos con el avance de la materia. La verdad, chicos, no recuerdo si ya he terminado de corregir. Sí, ya he terminado de corregir sus exámenes. Así que revisen, por favor. Tienen que entrar ahí a cuestionario y ahí van a encontrar sus calificaciones que todavía no están en el sistema, pero sí está en plataforma en ese espacio, en ese instrumento que le llamamos, pues, ay, no me acuerdo qué se llama, técnica y jurídica, no, no es técnica y jurídicamente, técnica y docentemente, en ese recurso, sí, se llama recurso, en ese recurso que se llama cuestionario, van a encontrar ustedes, pues, sus calificaciones del parcial que dimos la anterior clase. Están a tiempo de todavía observar cuestiones como que yo no terminé ahí en el sistema el examen porque se cortó el internet o me hice agarrar con el tiempo, pero aquí está la fotografía de mi examen, las dos preguntas que me faltaban eran tal y tal, por favor, corríjame. Licen, ¿en qué unidad está? Tiene que estar pues en la unidad 5. Claro, porque en el quinto encuentro es el parcial. Pero... Sí, búsquelo con calma y cualquier cosa me avisa, ¿ya? De Ya. todas formas, si puedo sacarle yo más adelante una captura de pantalla, pues se la saco para que ustedes vean exactamente en qué unidad está, ¿ya? Ya, gracias, Licen. Ok. Bien, empezaremos con el avance. Por favor, atiendan que esto es para ustedes, no es para mí. Yo prácticamente ya lo sé. Vamos a hablar de lo que es la administración de la herencia. Estamos hablando, si recuerdan bien, para capitular un poquito, las formas de aceptación de herencia que existen. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de una aceptación pura y simple, y estábamos desarrollando la aceptación bajo el beneficio de inventario, donde habíamos visto que hay dos modalidades, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con una aceptación ya, con beneficio de inventario, donde de forma posterior se hacía el inventario. Y otra donde tú decías, primero voy a hacer el inventario y después de que yo termine el inventario voy a deliberar sobre si acepto o no acepto y de qué forma acepto, ¿no? Ok, ahora vamos a entrar a ver lo que es la administración de la herencia. ¿Qué será la administración de la herencia? Es una función de gestión, ¿no? Vamos a realizar una gestión patrimonial porque en realidad vamos a administrar pues todo lo que son los bienes, los derechos, las obligaciones, las cargas, los gravámenes que haya dejado el difunto. Se supone que se puede designar a una persona, ¿no es cierto?, al momento de la muerte para que ésta pueda realizar dicha administración, ¿no? Antes de que los bienes sean entregados y distribuidos entre los herederos, los legatarios y los posibles acreedores que pueda tener el causante.
Se distinguen tres tipos de administración o tres clases. Por un lado tenemos la administración de la herencia que es denominada testamentaria, la otra que se llama legal y la otra que se llama judicial. ¿Cuándo estamos ante una administración de la herencia testamentaria? En este caso se supone que el causante en vida en su testamento ha establecido y ha nombrado y ha designado a una persona como administrador. Por eso se llama administrador testamentario, porque el causante en vida pues lo nombra, lo establece, lo designa en su testamento. Ya saben que es un acto jurídico personalísimo, formalista, ritualista, que no puede ser mancomunado, que es voluntario y demás. Otra forma de administración de la herencia es la legal. Cuando hablamos de una administración legal, se habla de una administración legal, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Porque esta está establecida por imperio de la ley, ¿no? Lo que quiere decir que se supone que los que están llamados para hacer esta administración van a ser seguramente los herederos beneficiarios, los que estén haciendo posiblemente esa aceptación bajo el beneficio de inventario, ¿no? Lo que pasa es que si vamos a hacer una aceptación con beneficio de inventario, pues va a pasar el tiempo, ¿no? Y necesitamos que esos bienes pues no sean descuidados y que alguien se esté haciendo cargo de una gestión sobre ellos para conservarlos, para protegerlos, para ejercerlos, ¿no? Entonces, la ley establece que los herederos que son los que realizan la aceptación bajo el beneficio de inventario, pues tendrían que ser los administradores de la herencia. Esto por imperio de la ley. Por otro lado, tenemos la administración judicial de la herencia. Y aquí hay mucho sentido común, ¿no es cierto? Si dice administración judicial, entonces eso quiere decir que esta administración ha sido realizada y designada por el juez. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que todavía en este fenómeno de aceptación y división, pues los coherederos están seguramente teniendo muchos conflictos. Quién sabe, hay impugnaciones a testamentos, ¿no es cierto?, buscando su nulidad o anulabilidad. Quién sabe, están ventilándose cuestiones como desheredación o indignidad. Entonces, como va a pasar el tiempo, es necesario nombrar un administrador, ¿no? Es por ello que el juez puede realizarlo, ya sea a solicitud de parte o ya sea de oficio, ¿no? Por eso se llama una administración de la herencia judicial, porque es el juez quien la estatuye y quien la impone. La administración de la herencia con beneficio de inventario. Bueno, esta forma de administración es pues obligatoria, ¿no? Para el heredero beneficiario. Desde ya es una administración que no significa que sea remunerada. En realidad es a título gratuito, ¿no? Por supuesto que habrá que ver, pues, qué cosas, qué cuestiones están siempre en administración para ver si amerita o no amerita el pago, pues, de una remuneración por el trabajo realizado. Que no es lo mismo que mi padre, ¿no es cierto?, que, digamos, no tenía ningún negocio, solo bienes por ahí, pues yo me dedico a administrar esos bienes, significa hacer pues seguimiento y un esfuerzo mínimo. A que mi padre, quién sabe, haya dejado un negocio que funciona pues de forma diaria y que hay que hacer una supervisación constante para que vaya bien, eso es distinto. Yo ya voy a dedicar pues más tiempo, ¿no es cierto? Y por supuesto que mi tiempo vale y mi trabajo también vale. Habrá que ver, por eso les digo, de qué tipo de negocios te quedas administrando. Entonces, por regla general se establece que es no remunerada, pero dependiendo de los casos podrá ser remunerada. ¿Qué facultades tiene el administrador de la herencia? Por un lado, él está habilitado para recibir todas las sumas de dinero que se deban a la sucesión, ¿no? Lo que quiere decir que si va a ir dinero a favor del de cuyos, que ya es una persona que ha fallecido, ha dejado de existir, pues esto va a nombre de la sucesión y él como administrador pues estará legitimado para hacer la recepción de esos pagos. Asimismo, como puede recibir pagos en favor de la sucesión, también tendrá que cargar pues con las deudas propias de la sucesión.
¿Cuáles son las deudas propias de la sucesión? Se establecen, pues, que son los gastos de última enfermedad, los gastos, quién sabe, de un sepelio, de un velatorio, entierro, ¿no es cierto? Los gastos de abogados, notarios que hayan podido participar en esos últimos momentos de vida del causante. También tendrá que hacer en los bienes, pues, todas aquellas reparaciones que sean necesarias, ¿no? Ya sean ordinarias o extraordinarias, dependiendo del caso. Esto con la finalidad de que la persona, bueno, que en realidad de que esos bienes se encuentren pues a buen recaudo y que no puedan deteriorarse más, pudiendo afectar a todos, perdiendo su valor adquisitivo o en su defecto empobreciendo a todos, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, se va a encargar pues de todas aquellas cuestiones que signifique representar a la herencia en su conjunto. Si hay algún problema con el audio, me hacen saber. Si hay algún problema con las diapositivas, de igual forma, me hacen saber, ¿ya? Seguimos. ¿Cuáles son las obligaciones o las limitaciones que tiene el administrador de la herencia? Bueno, aquí tenemos por un lado que, por ejemplo, tiene que iniciar, o si ya están iniciados, pues tiene que dar seguimiento a todas las acciones que son propias de la sucesión, ¿no? Tendrá pues que ver todas aquellas cuestiones que han quedado pendientes, ¿no es cierto?, por parte del causante y pues estar atento a todas aquellas cuestiones accesorias que puedan surgir producto de la herencia que están recibiendo. Por otro lado, tiene que dar continuidad a las acciones del causante que estuvieran suspendidas. ¿Quién sabe el causante, no es cierto, hubiese estado realizando alguna labor, alguna tarea o estaría enfrascado en algún proceso judicial? Pues a eso se refiere, entre otras cosas en general, ¿no? Tiene que estar atento, ¿no es cierto?, a realizar las interrupciones o evitar prescripciones que estén en posible curso. No sé, pues de repente hay una deuda que está por vencer, que ya van a pasar más de 5 años sin que se haya exigido, o de repente hay un terreno que está en poder de una tercera persona con fines de quién sabe hacer una prescripción adquisitiva y son bienes de la herencia, de la sucesión, pues el administrador tiene que estar ahí al pendiente para poder intervenir, para poder movilizar, para poder activar todas esas cuestiones. Tomar las medidas que impidan la insolvencia de los deudores. Si tiene pues deudores y estos son, qué sé yo, o deudores, o el causante era un acreedor quirografario, quién sabe era un acreedor privilegiado, él tiene que estar atento pues a lograr la imposición de medidas cautelares o precautorias precisamente para proteger ese patrimonio que está ahí en el sector pasivo, para que más adelante pues se pueda efectivizar un cobro mediante la realización, quién sabe, de un proceso judicial, o de repente es suficiente con presentar una carta notariada exigiendo el cumplimiento y el pago de dicha obligación. Pero desde ya lo que tiene que preocuparse es de hacer un seguimiento, un control de que su deudor no esté intentando convertirse en una persona insolvente. Ya saben que dice el dicho, el que nada tiene, pues nada debe. Asimismo, estará facultado para contestar todo tipo de demandas que vayan dirigidas en contra de la sucesión, ¿no? Esas demandas que decíamos de impugnación, de nulidad, de anulabilidad, quién sabe, una declaración de indignidad o desheredación, pues el administrador está legitimado para todo ello. Debe prestar fianza si los acreedores o legatarios le piden por considerar perjudicial su gestión. Como él va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de un patrimonio en administración, pues él tiene que dar algo a título de que va a poder responder por los posibles daños y perjuicios o daño patrimonial que pueda aparecer en el acervo hereditario producto de su gestión, ¿no? Además, no podrá realizar ninguna hipoteca ni gravar ningún bien de la herencia a no ser que esté autorizado, ¿no es cierto?, por la autoridad jurisdiccional. Ahí se verá si es que hay los justificantes necesarios para ello. De lo contrario, él como administrador no puede hacerlo sin autorización del juez para nada, ¿no?
Asimismo, si es que hubiese la necesidad, ¿no es cierto?, de vender algunos bienes de la herencia, porque estos son de fácil, ¿qué les digo?, que pueden perecer rápidamente en el tiempo, alimentos perecederos, creo que es, pues se tiene que dar prioridad, ¿no es cierto?, y se tiene que solicitar a la autoridad jurisdiccional él pueda autorizar, pues, la venta y la enajenación de esos bienes que pueden, pues, perecer por el transcurso del tiempo. La responsabilidad por los actos de administración. Ya hemos señalado cuando hablábamos del tema de la fianza. Se supone que él es responsable, ¿no es cierto?, de poder indemnizar económicamente por aquella mala administración que pueda realizar. Todo esto, pues, se hará seguramente con un proceso de rendición de cuentas que se le va a pedir a él una vez que termine, pues, su gestión. De igual modo, por supuesto que los acreedores de la sucesión, los acreedores del causante, los propios legatarios, ¿recuerdan quiénes eran los legatarios? ¿Alguien se acuerda quién era el legatario? Pregunto por si acaso, tal vez. No escucho nada. Aló, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Si bien no me equivoco, son todas las personas que de cierta manera están descritas en el testamento, ¿no? O si no, puede ser un acreedor, si bien no me equivoco. Ok, estaba acertada en la primera parte. Al final nomás ya medio que se quiso desviar del concepto, ¿no? Ya. Hemos dicho que un legatario, estamos ante la sucesión a título particular, donde yo puedo dejar, ¿no es cierto?, a mi amigo Percy Giles, mi vehículo de colección, ¿no? Entonces, como Percy Giles es un extraño dentro de mi entorno familiar, pues, y está siendo beneficiado en base a un testamento, por supuesto, haciendo yo uso solamente del 20% que tengo para libre disposición, pues ese que se beneficia por estar ahí en el testamento se llama legatario. Y hemos dicho que el legatario termina convirtiéndose en una especie de acreedor de los herederos, ¿no? Entonces, sí, está muy bien lo que ha contestado. Muchas gracias, ¿no? Y los demás, bien también por su silencio. Imagino que han pensado lo mismo, ¿no? Ok, entonces decíamos, de igual forma, tanto los acreedores como los legatarios tienen ese derecho a pedir la fianza al administrador, ¿no? Esto con fines de que se pueda dar, pues, una buena administración. Y como cualquiera, pues, desconfían seguramente de que una tercera persona se encuentre administrando, pues, esos bienes. Es que ellos se pueden ver perjudicados. Si hay una mala administración, esos bienes van a desaparecer, van a perecer, van a perder su valor adquisitivo y no va a quedar nada para heredar y tampoco va a quedar nada para entregar al legatario, ni tampoco va a quedar ningún bien, ¿no es cierto?, para poder satisfacer las deudas que están ahí para con los acreedores, ¿no es cierto? Por eso es que ellos también tienen derecho a solicitar el tema de la fianza para el administrador de la herencia. Pagar las deudas de la sucesión. Se supone que este heredero, ¿no?, que se está acogiendo al beneficio de inventario, pues tiene como obligación, pues, el realizar, ¿no es cierto?, el pago de todas aquellas deudas que estén pendientes, porque la idea es liquidar con los bienes que hay del causante todas aquellas deudas, cargas o gravámenes para que el saldo, pues, pueda ser finalmente distribuido, si sobra, entre los coherederos, ¿no? Ahora, por supuesto que ya decíamos, él tiene que hacer una rendición de cuentas para ver más adelante si es que ha podido realizar una buena administración. Una vez que se termine el inventario y cuando no haya acreedores que se opongan, el heredero les pagará a medida que ellos se presenten, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya hemos terminado con la elaboración del inventario, ahora se procede a pagar a todos los acreedores
y si finalmente ya están todos ya bien pagados y nadie más se apersona, pues de forma inmediata se va a producir la distribución entre los coherederos. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas actualmente está clasificado, ¿no?, en el nuevo Código Procesal Civil como un proceso incidental. O sea que si estamos ya en un proceso abierto, quién sabe, de división y partición de bienes de la herencia, en vía incidental podemos plantear la rendición de cuentas. Ahora, si es que no tenemos ningún proceso abierto, lo que podemos hacer es plantearlo en la vía ordinaria, ¿no? Como si fuera un proceso ordinario normal, donde en este caso, es el único caso, donde hablamos de un proceso ordinario que no tiene como requisito la conciliación previa de forma obligatoria, sino que es simplemente, en este caso, optativa. Si mal no recuerdo, creo que estaba en el artículo 278, parágrafo 5 o algo por ahí, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando estén llevando la materia de práctica forense civil. La rendición de cuentas se va a realizar, ¿no es cierto?, ante la autoridad jurisdiccional al año desde que se inicia, ¿no es cierto?, la administración. Sin embargo, tanto acreedores como legatarios como coherederos pueden pedir la rendición de cuentas en cualquier momento, no necesariamente dentro del plazo que establece la norma. Asimismo, se supone pues que hay sanciones, ¿no es cierto?, por cualquier pérdida que sea atribuida al administrador, como cuestiones de demora, retraso en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todos estos actos pues están siendo supervisados y van a ser rendidos en este proceso. Los gastos del inventario y de las cuentas, bueno, se supone que el administrar pues una herencia pues conlleva, ¿no es cierto?, a el pago y gastos hasta de recursos propios. Se supone que todo ello en un momento determinado le va a ser retribuido, ¿no es cierto?, al administrador, y en aquellos casos donde existan más bien pérdidas por negligencia, por un mal manejo, por una mala gestión, pues inclusive se le puede descontar de su peculio, ¿no? O sea, la parte que le corresponde a él como coheredero, pues le vamos a descontar por esas pérdidas que ha podido ocasionar por su dolo o mala fe. El abandono a la administración por parte del beneficiario, bueno, pues puede darse la posibilidad que por razones de fuerza mayor, o quién sabe, el hecho de hacer esa administración es muy gravosa, o sea, es muy costosa para la persona, pues él decide realizar el abandono, ¿no?, el abandono de esta administración. No hay ningún problema de ello, ¿no? Por supuesto, vamos a ver la rendición de cuentas, que todo esté bien, pero desde ya no se perjudica, digamos, en lo demás, en si es aceptante o castigarlo como una renuncia o tomarlo como una pérdida de la sucesión. No pasa nada de eso, ¿no? Lo único que se hace es comunicar a la autoridad jurisdiccional para que se decida, pues, designar, ¿no es cierto?, un nuevo administrador. Esto seguramente se lo hará ante la autoridad jurisdiccional. El abandono de la administración no significa, decíamos, la renuncia a la herencia o la pérdida del beneficio de inventario. Aquel sucesor que haya decidido, ¿no es cierto?, aceptar el inventario, pues prácticamente ya no puede renunciar a la sucesión. Ya sabemos que tanto la aceptación como la renuncia son irrevocables, ¿no? Pero puede sin ningún problema realizar simple y llanamente la renuncia a la administración. Esto no significa una renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia. Hasta ahí hemos terminado entonces la unidad de la aceptación de la herencia. Van a ver que la unidad de la renuncia a la herencia es prácticamente casi lo mismo, ¿no? Bueno, la renuncia a la herencia es un acto jurídico, es un acto unilateral. Se supone que podrá ser aquella persona que tenga vocación hereditaria, ¿no es cierto?, ya sea vía de que ha sido instituido como heredero vía testamento o ya sea vía la sucesión legal. Aquí habrá que hacer la siguiente aclaración.
el juez no ha dejado de ser competente para todos los procesos voluntarios. Pero el nuevo Código Procesal Civil, la ley del notariado, ¿no es cierto?, ha establecido que el notario también tiene competencia para conocer la renuncia a la herencia. Entonces, esta renuncia a la herencia se va a hacer pues con todas las solemnidades que la ley establece y la podrás presentar ante el juez público en materia civil y comercial o también podrás recurrir ante el notario de fe pública. Ya saben ustedes, seguramente han visto o han escuchado, y si no saben, entérense, cuando nosotros lo presentamos ante la autoridad jurisdiccional, el juez de un chutazo dice, no, váyase de acuerdo a la ley 603, que creo que es la del notariado, váyanse por vía notarial, ¿no? Entonces, lo que pasa es que él está pues, muy ocupado en aquellos casos donde hay controversia y por lo tanto, por eso es que envía la vía notarial. Además que se supone que el notario tiene competencia para esos procesos, para hacer una forma de desahogo, ¿no es cierto?, a la gran carga procesal que existe en los juzgados. Bueno, ¿qué pasa cuando tú realizas, pues, una renuncia a la herencia? Bueno, prácticamente lo que estás haciendo es, pues, suprimir todos aquellos efectos que vienen producto del llamamiento a la sucesión, que el término técnico jurídico es la delación. No sé si recuerdan, la delación de la herencia. Es importante realizar una distinción dentro de lo que es la renuncia, ¿no es cierto? Esa intención que tiene que ser realizada de forma expresa para que ésta tenga, efectos jurídicos plenos. Bueno, es que antes existía una renuncia relativa y había otra renuncia definitiva, ¿no? Eso ya hoy en día no hay nada de eso, ¿no? Tú renuncias y tus descendientes o causavientes por el derecho a la representación también pues pueden acceder a la herencia y también tienen el derecho de opción, ver si aceptan o renuncian a la misma. ¿Cuáles son las características de una renuncia a la sucesión? Son exactamente las mismas que la aceptación. O sea que esto es como repasar la anterior unidad. Decíamos, es individual, lo que quiere decir que la renuncia se va a hacer de forma separada, uno por uno. Ahora, si somos tres los que queremos renunciar, sí, los tres nos apersonamos y lo podemos hacer los tres en un solo acto jurídico, en un solo memorial, ¿no? Individual quiere decir que yo no puedo renunciar por mí, por mi hermano, ¿no? Si mi hermano y yo queremos renunciar, pues los dos podemos ir, sí, juntos en un memorial, en un solo acto jurídico, pero apersonándonos, firmando cada uno de nosotros en dicho documento. Esta renuncia es expresa y también es formal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a presumir, pues, que ha renunciado. Simple y llanamente no hay una renuncia tácita. De lo que se trata es de que es un acto jurídico formal. ¿Y por qué es formal? Porque hay ciertas formalidades que tenemos que cumplir. No solamente es hablar, no solamente es gritar, no solamente es señalar, sino que además, ¿no es cierto?, tendremos que, ¿qué les digo? ¿Quién está con su micrófono abierto por ahí? Ciérrenlo. Me obligan ustedes, voy a entrar a mirar quién es. Ya, tiene que ser José Mojica o Ela, pero aquí lo vamos a cerrar, no se preocupe. Vamos a silenciar a todos. Ya. Bien. Estén atentos a sus micrófonos, por favor, ciérrenlos. Bien. Decíamos, ¿no? Es de igual forma unilateral, lo que quiere decir que la persona lo tiene que realizar a título personal y no puede realizarlo por cualquier otra persona más. Es a título gratuito, impersonal,
A título gratuito quiere decir que no tiene ningún costo el hecho de que tú hagas una renuncia a la herencia. Por supuesto que el notario te va a cobrar algunos honorarios o el abogado que te va a elaborar el documento, pues también, ¿no? Sino que se refiere a que no vas a pagar ninguna penalidad o llámese impuesto por el tema de la renuncia a la sucesión. Y el tema de que es impersonal, esto significa que tú vas a poder hacer la renuncia por otra persona, siempre y cuando esa otra persona te haya otorgado un poder notarial para hacer ese acto en representación de él. La renuncia a la herencia es indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Quiere decir, pues, que estás renunciando a todo, ¿no? A todo en su conjunto, tanto activos como pasivos, tanto cargas, gravámenes y beneficios y demás. No puedes renunciar solamente a una cosa y aceptar otra. O es todo o es nada. Al igual que la aceptación, pues la renuncia es total y completamente irrevocable, ¿no? Es irrevocable bajo el entendido de que una vez que tú ya has formulado tu consentimiento para renunciar a la misma, pues luego no puedes cambiar de opinión para luego pretender realizar una aceptación. Por supuesto que están ahí, ¿no es cierto?, vivos y latentes los vicios en el consentimiento, los cuales tendrán que probarse, ¿no es cierto?, dentro de un lapso de 30 días, porque también caduca. Es lisa y llana, lo que quiere decir que para formular una renuncia a la sucesión no hay plazo, ¿no es cierto?, no hay condiciones. Tú puedes renunciar en cualquier momento, pero no se olviden que el requisito indispensable para renunciar a una herencia es pues que esta herencia exista, ¿no? Y para que exista, pues tiene que haber un causante, una persona fallecida. De lo contrario, si todavía no ha muerto, pues no hay sucesión, no hay herencia y no sería válida o tú es totalmente nula cualquier renuncia hecha a una sucesión que no está todavía aperturada. Es pura y simple, que es lo mismo que lisa y llana, es de efectos retroactivos. Decíamos, ¿no? Quién sabe, mi padre ha fallecido el año 2013 y yo recién estoy haciendo hoy, el 2020, la renuncia a la herencia, pues se va a considerar, se va a retrotraer, se va a establecer que desde el 2013 esos bienes nunca, jamás han estado dentro de mi patrimonio, ¿no? Que si yo realizaría la aceptación, pues se considera que han sido míos, por más que haga hoy recién el 2020 la aceptación, se considerarían que esos bienes pues son míos desde el momento de la apertura de la sucesión. La transmisibilidad del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que nosotros realicemos la renuncia a la herencia, ya sea por derecho de representación, pues los que puedan concurrir en lugar de nosotros, también tiene el derecho de realizar esa deliberación sobre si deciden aceptar o si decide repudiar una herencia. Si el heredero renunciante no tiene otros herederos forzosos, pues se va a dar la figura del acrecimiento, ¿no? Por ejemplo, muere mi padre y estamos mi hermano y yo. Y digamos que yo no tengo hijos, no tengo descendientes, y decido yo renunciar a la herencia. ¿Qué va a pasar con esa porción que está quedando ahí vacante? Pues va a ir al coheredero, va a ir todo para mi hermano, el 100% va a ser para él. Pero aún así, él tiene también la posibilidad de decir, no, yo también renuncio a esa mitad que me corresponde por acrecimiento, ¿no? Si decide aceptar, pues bueno, habrá que ver, pues, ¿no? Se supone que lo está haciendo porque le beneficia o tiene algún interés, ¿no? Capacidad para poder realizar la renuncia a la herencia o el repudio. Por supuesto que la persona que haga esto tiene que gozar pues de lo que es la capacidad jurídica plena, es decir, tiene que contar, además de la capacidad jurídica, pues debe tener sí o sí la capacidad de obrar, ¿no? Ya sabemos que los menores de edad y los enajenados mentales, los interdictos, pues como carecen de la capacidad de obrar, pues no están facultados, ¿no es cierto?, para realizar una aceptación o una renuncia
de dicha herencia y tendrán que intervenir pues con sus respectivos representantes legales. Llámense sus padres tutores o, para el caso del interdicto, pues su curador. Lo que les decía hace algún momento, la nulidad de la renuncia anticipada. Cualquier renuncia que se pueda hacer de forma anticipada, pues no es válida. Esta es o se considera directamente como un acto jurídico total y completamente nulo, toda vez que no hay ninguna consecuencia para el derecho. No sé si alguien puede leer el artículo 1018. Chicos, ¿están ahí? Código Civil, artículo 1018. Vayan a traer sus códigos. De la nulidad y de la aceptación de la renuncia anticipada, Lice. Sí, por favor, Juliana. Es nula toda aceptación o renuncia de la herencia instituida por una persona viva. Muy bien. Bien, chicos, como verán, tenemos menos de un minuto para la presente conexión. Lo que vamos a hacer es terminar la presente reunión y nos conectamos inmediatamente para terminar más rápido. Ya no vamos a tener receso. Denme a lo mucho 2 minutos para mandar el nuevo enlace para la siguiente reunión, ¿ok? Conéctense, hay que llamar lista después y luego van a habilitar también sus cámaras, así que arreglen sus fachas.